Muy bienvenidos a todos a nuestro tercer y último día de la Expo Impacto UDD que hemos estado realizando este martes, miércoles y el día de hoy. Específicamente los invito a esta sesión que vamos a estar hablando sobre las unidades especializadas que surgen de la universidad para asistir a la comunidad en aspectos legales, psicológicos y de salud pública. Esta sesión lleva el nombre de especialista al servicio de la comunidad y para empezar me voy a presentar. Mi nombre es Macarena Flores, coordinadora de responsabilidad pública de la unidad, y les voy a presentar a los panelistas con los que estaremos conversando hoy día y estarán presentando estas unidades especializadas. En primer lugar, les presento a Marcelo Sandoval, director de la Clínica Jurídica de Concepción de la Facultad de Derecho, Marcela Aravena, directora de vinculación con el medio de la Facultad de Psicología, Soledad Armijo, directora del Núcleo de Simulación Interdisciplinaria de la Facultad de Medicina y Clínica Las Condes y Universidad del Desarrollo, y a María Cecilia Vial, profesora asociada del Instituto de Ciencias de Innovación en Medicina, también de la Facultad de Medicina Clínica de Managua. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar acá. Como les comentaba, vamos a estar hablando sobre las unidades que vienen a presentar y el impacto que han tenido este último tiempo y, sin duda, durante su trayectoria. Para empezar, entonces, te invito, Marcelo, te hago el pase para que nos presentes sobre las clínicas jurídicas de Santiago y Concepción. Muy bien, gracias Macarena. Les doy gracias a todos ustedes, ¿no es cierto?, por escucharnos. Vamos a ver un poquitito, yo les voy a contar un poco sobre las labores que efectuó la clínica, las clínicas jurídicas, ¿no es cierto?, tanto en Concepción como en Santiago. Bueno, las clínicas jurídicas surgen a propósito del cambio de malla de la carrera de Derecho en los años 2011, ¿no es cierto? Y se establecen clínicas en Concepción y en Santiago, en la comuna de Renca. Estas clínicas jurídicas tienen por objetivo fundamental, ¿no es cierto?, el servir de campo clínico para los estudiantes, ¿no es cierto?, para el aprendizaje experiencial como uno de los pilares, por supuesto, ¿no es cierto?, del proyecto UDD Futuro. Y asimismo, ¿no es cierto?, los hacemos enfrentarnos de manera temprana a las exigencias del ejercicio de la profesión. Fundamentalmente, las clínicas jurídicas están destinadas a apoyar el emprendimiento, a desarrollar la responsabilidad pública y la ética como uno de los pilares también o sellos de la universidad. Por lo tanto, aprovechamos esta instancia que surge en la clínica jurídica, ¿no es cierto?, a partir de la asignatura en tercero, cuarto y quinto año, para los efectos, ¿no es cierto?, de hacer que nuestros alumnos sean agentes de cambio y desarrollar la responsabilidad pública. Las clínicas jurídicas, ¿no es cierto?, tienen fundamentalmente un formato bastante innovador. En efecto, las clínicas, ¿no es cierto?, no funcionan como un consultorio jurídico más, sino que tienen especialización. Tenemos especialización en materia de emprendimiento, derecho a la empresa, derecho al consumidor y algunos aspectos civiles, fundamentalmente en asuntos contenciosos y no contenciosos, ¿no es cierto?, y extrajudiciales y extrajudiciales. La idea precisamente es que los alumnos, ¿no es cierto?, se puedan enfrentar a personas reales, ¿no es cierto?, con casos y necesidades jurídicas reales, para que aprovechen, ¿no es cierto?, esta experiencia del aprendizaje experiencial, ¿no es cierto?, como también uno de los pilares de este proyecto, ¿no es cierto?, para que puedan aplicar el derecho, ¿no es cierto?, en cada una de las consultas, de los requerimientos que hacen cada uno de nuestros usuarios. Ahí tenemos algunas imágenes, ¿no es cierto?, sobre la simulación de juicios, la búsqueda que tienen que efectuar los alumnos de jurisprudencia, de doctrina o la legislación, ¿no es cierto?, aplicable a cada uno de los requerimientos que nos plantea el cliente. Ahora, ¿cómo llegan nuestros usuarios, ¿no es cierto? Nuestros usuarios llegan fundamentalmente y principalmente a través de convenios de colaboración que ha firmado la universidad
con distintas instituciones, tanto del sector público como del sector privado. Tenemos más de 26 convenios, ¿no es cierto?, con distintas empresas, con distintas instituciones del sector público y del sector privado que están relacionados con el tema emprendimiento, derecho al consumidor, asuntos civiles, por ejemplo, en la Municipalidad de Concepción y Renca, la Municipalidad de Lobarnechea, la Municipalidad de Las Condes, ¿no es cierto?, o otras asociaciones regionales, por ejemplo, asociaciones regionales de consumidores, mujeres emprendedoras, trabajo para un hermano, UDD Ventures, ¿no es cierto?, la Superintendencia de Insolvencia y Emprendimiento. Digo, principalmente nuestros usuarios llegan a través de estos convenios, porque vamos a ver después, ¿no es cierto?, que a propósito de la pandemia y de la emergencia sanitaria, ¿no es cierto?, creamos un proyecto especial que se llama Clínica Jurídica Online. La actividad o la labor que desarrolla la clínica, ¿no es cierto?, impacta también en la comunidad. En efecto, ¿no es cierto?, al tener una asistencia jurídica gratuita, pero especializada, porque no son materias clásicas que ven los demás consultorios, ¿no es cierto?, como son este derecho de la empresa y emprendimiento, ¿no es cierto?, derecho al consumidor o algunos aspectos civiles, judiciales y extrajudiciales, ¿no es cierto?, esto ha hecho que sea una especie de clínica especializada, ¿no es cierto? Y además, coayudante de la labor que desarrollan los servicios públicos de asistencia judicial. De este modo, ¿no es cierto?, nosotros ayudamos un poquitito a descongestionar a los servicios públicos de asistencia judicial, ¿no es cierto?, con servicio especializado que le damos a los usuarios de estas clínicas. La clínica también, ¿no es cierto?, hace algunos aspectos, algunas charlas, ¿no es cierto?, seminarios, talleres, ¿no es cierto?, sobre las áreas de práctica de la clínica jurídica, pero también hacemos difusión sobre temas de actualidad. Ahí, por ejemplo, tenemos a la directora de la carrera de Derecho y profesora de Derecho Constitucional con una serie de adultos de la tercera edad, ¿no es cierto?, que son asociados nuestros, en que nos pidieron que le hiciéramos una charla sobre el proceso constitucional. De modo que así hacemos un poquito más de difusión sobre los temas de actualidad. Otros aspectos, por ejemplo, ha sido el retiro del 10% y su impacto en las pensiones de alimentos. No obstante que nosotros no vemos asuntos de familia, de todas maneras ha sido un tema recurrente y que lo hemos tenido que ir desarrollando a petición de nuestros socios colaboradores. También, por otra parte, la clínica participa en las actividades internas de la universidad, ¿no es cierto?, ya sea a través del apoyo al programa Incuba, al programa UDD Ventures, y también a los apoyos a los voluntariados, fundamentalmente al voluntariado Sonríe UDD. Toda esta labor de la clínica también impacta en varios objetivos del desarrollo sustentable, ¿no es cierto? Por ejemplo, el fin de la pobreza, la educación de calidad, ¿no es cierto?, la igualdad de género, el crecimiento económico, ya que a través del apoyo al emprendimiento nosotros podemos hacer realidad estos objetivos del desarrollo sustentable, o por lo menos colaborar en cierto modo a que se logren en nuestro país, ¿no es cierto?, en nuestra región. En cuanto a la adaptación a la nueva realidad, ¿no es cierto?, producto de esta emergencia sanitaria, ¿no es cierto?, luego de que se decretara el estado de catástrofe por el COVID-19, ¿no es cierto?, y las clases fueron suspendidas, nosotros continuamos haciendo actividades prácticas a través de las clases online, ¿no es cierto?, y fundamentalmente desarrollamos actividades online. Por lo tanto, no se detuvo el aprendizaje de los alumnos, ¿no es cierto?, ni tampoco la atención a los usuarios, solamente hubo un cambio, ¿no es cierto?, y usamos otros métodos, ¿no es cierto?, como la plataforma Zoom, como el correo electrónico o incluso el teléfono, el WhatsApp, para algunos usuarios que no tenían acceso a estas plataformas electrónicas. Sin embargo, como les decía, ¿no es cierto?, esta pandemia también nos trajo la creación de un proyecto, ¿no es cierto?, del que estamos bastante orgullosos, que
se denomina, ¿no es cierto?, clínica jurídica online, y consiste fundamentalmente, ¿no es cierto?, en el acceso remoto a través de la página de la universidad, a través de la página de la facultad y de las clínicas, ¿no es cierto?, a las consultas, pero solo sobre materias relacionadas con la especialización que tiene la clínica, ¿no es cierto? Pero esto ha resultado un proyecto bastante bueno, ¿no es cierto? Y también fundamentalmente ha incidido en seguir manteniendo a los alumnos, ¿no es cierto?, en contacto, ahora en contacto virtual, con los usuarios. Así, ahí tenemos, ¿no es cierto?, algunas atenciones que se han hecho en forma online. De hecho, todas las atenciones han sido hechas online. Y asimismo, los alumnos también han asistido a audiencias, ¿no es cierto?, en juzgados del trabajo, juzgados de familia, relativos a las materias que ven. Otro punto bastante importante en esta materia fue el hecho que implementamos bastantes charlas online con jueces, con abogados, litigantes y otros actores jurídicos, ¿no es cierto?, de importancia, que permitió a los alumnos, ¿no es cierto?, una cercanía bastante buena con estos jueces o con abogados litigantes, ¿no es cierto?, que no se da en la vida presencial, porque los abogados, ¿no es cierto?, no tenemos mucho acceso a los jueces, pero a través de esta plataforma logramos hacer realidad estas charlas. Por ejemplo, ahí tenemos una charla con una jueza del trabajo de Concepción que nos explicó, ¿no es cierto?, la sentencia que ella había dictado recién y que estableció la relación laboral entre Pedidos Ya y uno de sus repartidores. Fue la primera sentencia de este tipo que existe en Chile, ¿no es cierto? Y por lo tanto, y eso fue lo que los alumnos conocieron de primera fuente a través de la propia jueza que dictó el fallo. Esto ha significado también, ¿no es cierto?, que hemos logrado aparecer en medios de comunicación, ¿no es cierto?, con estos proyectos, ¿no es cierto? O, por ejemplo, ahí tenemos el caso de una de las profesoras, ¿no es cierto?, de la clínica de Concepción, ¿no es cierto?, María Angélica Doberti, quien participó en un programa radial sobre el impacto que significó el retiro del 10%, el primer retiro del 10%, ¿no es cierto?, de la AFP en las pensiones de alimentos y en las retenciones de pensiones de alimentos. Así entonces, hemos logrado de alguna forma, ¿no es cierto?, adaptarnos a estos nuevos tiempos, a la espera de que retomar las actividades virtuales, presenciales, las que evidentemente van a coexistir con las actividades virtuales. En fin, entonces nuestra clínica jurídica, ¿no es cierto?, no solo son un buen campo clínico para que los alumnos tengan un aprendizaje experiencial, sino que conozcan tempranamente cómo va a ser el ejercicio de la profesión, sino que además constituyen una externalidad positiva, ¿no es cierto?, en cuanto a ejercer la responsabilidad pública, ¿no es cierto?, que es uno de los pilares de la universidad. Y contribuyendo de modo efectivo, ¿no es cierto?, al apoyo al emprendimiento, al apoyo a los consumidores y también, ¿no es cierto?, a la satisfacción de la resolución de algunos aspectos civiles y judiciales y extrajudiciales. Les agradezco su atención. Muchísimas gracias, Marcelo, por esa presentación. Sin duda la labor que hacen desde la clínica jurídica tiene un impacto no solo hacia la comunidad, sino también en la formación de nuestros estudiantes. Ahora invito a Marcela Aravena para que nos cuente sobre el Servicio de Psicología Integral de la Facultad de Psicología. Muchas gracias, Macarena. ¿Se ve? ¿Sí? Bueno,
Nosotros les voy a compartir. Bueno, gracias primero por la invitación a este espacio tan importante en que estamos como comentando y conversando acerca de las experiencias que tuvimos a lo largo de este año tan difícil, complejo, distinto. Yo les voy a contar acerca de el acompañamiento que hemos hecho en salud mental y bienestar en la Facultad de Psicología de la universidad. Elegimos básicamente como los aspectos que están vinculados a los servicios de psicología que tenemos en ambas sedes. Nosotros tenemos un servicio de psicología integral que nace en Santiago en el año 99 y luego en Concepción en el 2002. Y este servicio de psicología tiene por misión, bueno, ser un centro docente asistencial para fortalecer las habilidades clínicas psicológicas para proporcionar atención a las principales problemáticas de salud mental que presenta la comunidad, a través de un marco ético interdisciplinario que enfatiza el bienestar de las personas, las familias y los grupos. Este servicio de psicología integral, bueno, se compone de un centro de cada sede, atiende anualmente más de 8.000 atenciones y está compuesto por un equipo de trabajo que voy a presentar a continuación. Este equipo de trabajo en ambas sedes apunta a los servicios que están a la izquierda, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un diagnóstico multinivel, que es como un modelo específico de trabajo donde nosotros vamos haciendo diagnósticos a nivel de salud mental y bienestar de personas y familias. Realizamos labores de psicoeducación con la población en la cual están insertas ambos servicios de psicología. Intervención en crisis, que ha sido un tema muy relevante en este periodo de la pandemia, y psicoterapia breve. ¿Ya? También tenemos talleres a nivel de actividades de promoción y prevención para poder generar mejores prácticas y mayor salud en la población, y también asesorías a la comunidad. ¿Cuáles son los temas centrales o focos con los que estamos trabajando, hemos trabajado? Bueno, con las principales problemáticas socioafectivas que se dan en nuestro país, problemáticas a nivel conductual, a nivel escolar y vocacional también. Los cuadros depresivos, ansiosos, de estrés, problemáticas de duelo y de trauma psicológico. Trabajamos también con las crisis vitales y circunstanciales, que son periodos de tiempo en que hay una desorganización psicológica que puede ser en algunos casos esperada, como por ejemplo en la adolescencia o en la adultez media, y también circunstanciales, cuando ocurren eventos que son absolutamente impredecibles y desde esta desorganización a nivel emocional tenemos que reorganizarnos y adaptarnos a la nueva situación de vida. Trabajamos en conflictos familiares, parentales, de separación y de pareja en general, desarrollo de pareja, y en experiencias de maltrato infantil, de vulneración de derechos, en violencia, y también hacemos pericias en tribunales de la familia con el equipo. ¿Cuáles son las unidades que componen nuestros equipos que van, ¿no es cierto?, dando estos servicios y además fortaleciendo las competencias de nuestros estudiantes de practicantes y prepracticantes? Tenemos una unidad infanto-juvenil, infantil y de jóvenes, una unidad de familia y parejas y unidad de adultos, y este año además logramos crear un proyecto de una nueva unidad de psiconeurología concentrada en el acompañamiento en la primera infancia, que es algo muy valorado por la comunidad. En el equipo de Santiago tenemos a psicólogos, psiquiatras, asistente social y especialistas en psiconeurología. Y en el equipo Concepción tenemos psicólogos, psiquiatras y abogados. ¿Qué aprendizaje hemos tenido en la pandemia? Bueno, en la pandemia el primer aprendizaje fue incorporar rápidamente una capacitación para poder saber cómo transferir nuestras prácticas, que eran prácticas presenciales fundamentalmente, a prácticas telefónicas y de desarrollo psicoterapéutico o de acompañamiento online. Ya para eso hicimos una capacitación importante al cuerpo docente y también a los estudiantes para poder, ¿no es cierto?, sentirnos preparados y acorde a los requerimientos del contexto. Fundamentalmente nos hemos concentrado en una primera etapa en la crisis de la pandemia al manejo de la crisis, ¿ya? Y cómo nos logramos generar una primera adaptación a esa crisis, tanto en el contexto, en las personas, la vivencia de la fuerte adaptación que tuvo que existir en el contexto laboral, en el contexto familiar, en el contexto escolar. Entonces se puso de relevancia cómo nosotros ayudamos y contribuimos a evitar que se cronificaran problemáticas de salud mental al no generar la adaptación o ajuste que era necesario. Asimismo, generamos apoyo a grupos de riesgo, como por ejemplo equipos de salud, que fueron los equipos que en un primer semestre, y todavía, pero en un primer semestre tuvieron una alta, ¿no es cierto?, exposición a problemáticas
directas asociadas al coronavirus de contagio, pero también problemáticas de ajustes importantes a nivel familiar y en términos laborales a intensos niveles de estrés. Y además nos concentramos en cómo logramos mantener nuestras prácticas y el aprendizaje experiencial de la carrera. Nosotros los centros de psicología son los encargados de establecer la mayor conexión con el medio, los lazos y la generación de contactos y vinculaciones que permitan que nuestros estudiantes fuesen, ¿no es cierto?, fuese posible que nuestros estudiantes se inserten en distintas áreas de trabajo y tengan experiencias, como comentábamos anteriormente, reales, directas, donde puedan brindar servicio a la comunidad y de alguna manera generar impacto y en ese proceso aprender con las comunidades y con las instituciones a poder, ¿no es cierto?, desarrollar un buen desempeño y ir desarrollando estas habilidades que nosotros tanto hemos declarado en nuestro perfil de egreso. Entonces, nosotros en un principio tuvimos reacciones, internamente reacciones naturalmente con personas que más fácilmente podían transferir la atención clínica desde una atención presencial a la telefónica o online, otras personas que no, que hubo que un poco como incentivarlas, motivarlas, segurizarlas para poder trabajar en eso, porque en nuestro país la práctica online hoy día está mucho más familiarizada, es más posible, pero en otros países a nivel exterior eso ya está mucho más instalado, entonces habían una serie como de temores para poder generar esas prácticas a nivel online, pero de alguna manera logramos sortear ese proceso básicamente gracias a las capacitaciones y al estudio que tuvimos de la evidencia empírica a nivel mundial respecto a cómo estos procesos de atención tienen el impacto y tienen los resultados esperados que nosotros pensamos brindar. Un programa en particular que es brindado por algunas personas que trabajan en el servicio de psicología integral de ambas sedes, porque en ambas sedes surgió naturalmente, dado nuestros convenios, nosotros tenemos 62 convenios vigentes, nuestros convenios con el área de salud también, el deseo de poder acompañar a los equipos de salud que les comentaba, entonces algunos docentes de los servicios de psicología y otros docentes más transversales de la facultad nos ayudaron a armar este programa, que es un programa que llamamos nosotros hoy día Programa de Acompañar, Cuidar y Enlazar, ACE. ¿Ya? ¿En qué consiste este programa? Este programa consiste primero fue el desarrollo de un protocolo de cuidados para quiénes, para los equipos de salud, cuidados para los pacientes que se encontraban en una situación de extrema gravedad, dado la experiencia del COVID, y también pacientes agónicos, y el cuidado respecto a las familias que estaban también sufriendo y viviendo este proceso de internación de estos pacientes en estas condiciones tan particulares que nos pone el COVID. ¿Sí? Este protocolo de cuidados es un documento escrito que se hizo tanto para Concepción, acorde a la realidad de Concepción y acorde a la realidad de Santiago, que se insertó, ¿no es cierto?, en el ámbito de salud y que permitió contribuir a estas directrices que la política pública establece en función de la pandemia, que es una política más general, y por lo tanto tiene adecuaciones más específicas en el entorno en que se instaló. Implicaba comunicación por videollamada y tuvimos una contribución de parte de nuestra escuela respecto a la entrega de iPad para poder generar esta comunicación entre la familia, entre el enfermo cuando podía comunicarse y también su equipo de salud que lo está acompañando. Y brindamos capacitación acerca de cómo dar las malas noticias cuando lamentablemente el estado de gravedad del paciente se agudice, la persona fallece, cómo el equipo médico, el equipo que está a cargo con esta responsabilidad comunica estas malas noticias y cómo de alguna manera podemos, sabiendo que es un duelo muy complejo y difícil bajo las circunstancias del COVID, como desde la manera o el modo de actuar de estos equipos de salud, podían ellos ser un enlace y un facilitador dentro de lo difícil que, como digo, es este duelo, de la vivencia o la experiencia de esta familia. Y desde ahí hicimos talleres también con los equipos, talleres que apuntaron a la contención emocional de los equipos de salud, y en esa contención emocional fuimos también detectando problemáticas de salud mental en algunas personas y brindamos atención a través de videollamadas a quienes se consideró que era importante acompañar. Estos talleres de los equipos también nos permitieron ir como ajustando ciertas prácticas al interior de los equipos de salud que de alguna manera permitieron que estos equipos se vivieran la experiencia de la pandemia de una manera, desde un trabajo colaborativo, desde un enfoque más empático, desde sentir y darle un sentido a la experiencia dolorosa que significa despedir, por
ejemplo, en los pacientes, y entonces nos permitieron ir viendo los procesos grupales y de equipo, y cómo estos procesos fueron cambiando a lo largo del tiempo en función también de estos espacios y las conversaciones que fuimos trabajando y brindando a través de estos talleres. ¿Ya? Eso sería lo que les traje para compartir. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Marcela, por la presentación. Bueno, después vamos a seguir hablando de los desafíos que tuvo que tomar el SP en la pandemia y sin duda del impacto que ha estado realizando. A continuación, los dejo con Soledad Armijo, directora del Núcleo de Simulación Interdisciplinaria, y nos va a hablar sobre el programa de integración de la simulación a sistemas sanitarios. Soledad, bienvenida y te doy el pase. Estás silenciada. Tienes que activar el micrófono. Toda la razón, pero me deja compartir o hablar. Ahora hago las dos cosas, espera. Ok, muchas gracias Macarena, a los que organizan esta actividad. Yo voy a hablar de este programa de integración de la simulación a sistemas sanitarios. Este programa nace desde el momento en que se crea al interior del Hospital Padre Hurtado un centro de simulación con fines de docencia, pero siempre con la idea de que este entorno que se imaginó para poder fortalecer las habilidades clínicas complejas de los estudiantes de pregrado y de posgrado pudiera servir también para entrenar a los equipos clínicos del hospital en tareas que tienen complejidad mayor, como reanimación de pacientes o atención de situaciones complejas en pabellón o algunos otros ejemplos. Nosotros partimos con esto el año 2016 con fines de docencia, hicimos un trabajo bien interesante de ir relacionándonos con las personas del hospital para llegar a ofrecer nuestra ayuda y colaboración en un proyecto que comenzó el año 2017 con el fin de ir ayudando a mejorar las habilidades de manejo de la reanimación cardiopulmonar, que es una actividad que no se puede hacer de a uno, que se tiene que hacer en equipo, que tiene varios elementos críticos, pero los elementos críticos muchas veces dependen de manejar la tecnología y además sincronizar bien las tareas de cada uno y los roles de cada uno, y por tanto lo lleva a uno al terreno difícil de que en las formaciones técnicas y universitarias nos formamos por separado y en el mundo real trabajamos en equipo en situaciones complejas. Nosotros propusimos el desarrollo de un curso de instructores muy a la medida de las necesidades del hospital para el manejo del RCP avanzado. Usamos una técnica bien interesante que se ha creado el año 2014 en el en Johns Hopkins, perdón, en el Hospital de Niños de Johns Hopkins, y empezamos a capacitar a la gente del hospital en esta forma de hacer simulación, poniendo nosotros la expertise y los recursos de simulación a disposición de las necesidades del hospital. En esa lógica, los profesores que se formaron fueron creando a su vez otros cursos que sirvieron para mejorar los procesos internos de las unidades de adulto, de obstetricia y del niño, y entonces este sistema funciona en una articulación en que los miembros del equipo del hospital se relacionan con nosotros para la creación de los programas, la implementación de ellos y la medición de resultados. Nuestra intención inicialmente con este proyecto en el periodo 2016 hasta el 2019 era contribuir a generar un cambio de cultura, a fortalecer una alianza estratégica entre la universidad y nuestro principal campo clínico, que es el Hospital Padre Hurtado, a desarrollar modelos de enseñanza interprofesional desde la integración al hospital que nos pudieran servir para la docencia de pregrado también, y a trabajar en conjunto con profesionales de unidades clínicas que ustedes ven acá, estoy yo al fondo, y hay 3 enfermeras de distintas unidades y una pediatra que es exalumna además de nuestra facultad. Y nos pasó así de golpe que habiendo hecho este curso de instructores el 2019, la llegada del COVID puso a la realidad de la atención clínica en un desafío súper grande, porque se trataba de una enfermedad altamente contagiosa que ponía en jaque a los equipos porque podían contagiarse ellos.
y desde esa perspectiva obligaba a cambiar un sinnúmero de procesos cotidianos para complejizarlos de formas que uno no pensaba, como por ejemplo, cómo van a escuchar mis indicaciones si estoy con tanta cosa puesta tapando mi boca, o cómo voy a trabajar todo el día debajo de tanto elemento plástico. Y uno piensa a veces que la formación profesional se ciñe o se restringe solo a los elementos cognitivos o específicos de la profesión, o a las relaciones humanas, o a las dinámicas de trabajo en equipo, pero aquí lo que había que enfrentar era cómo adaptarse rápidamente y de manera segura a una realidad que era diametralmente diferente. Entonces, nos volcamos con estas personas que habíamos formado en este curso de instructores a desarrollar programas de entrenamiento para el mejor uso de los elementos de protección personal, la mascarilla, los face shield, esas cositas que tapan la cara, las batas, cómo ponerse y cómo sacarse esos materiales, porque se reconoce que esos son momentos o procesos de mayor riesgo. Cómo manejar la vía aérea, que era un tema complejo para los equipos, porque el virus se transmite por vía respiratoria mediante aerosoles, entonces hay que cuidar cómo manejar la vía aérea de un paciente que está en riesgo sin poner en mayor riesgo al operador, o sea, al profesional. Y eso obligaba también entonces a cambiar los procesos de manejo de pabellón y de máquinas de anestesia o de manejo en UCI, y todas esas cosas era mucho más seguro si es que nosotros nos concentrábamos junto con los profesionales clínicos a tratar de entrenarlas, simularlas, reproducirlas en el hospital antes de que aparecieran los casos de pacientes. Siendo así, entonces nosotros en febrero del 2020 comenzamos con un piloto probando cómo era el primer curso. Después nos recluimos un poco para ordenar los procedimientos de formación y porque también los protocolos del hospital cambiaron un poquito. Hicimos otros 2 pilotos a mediados de marzo, y ya si ustedes ven en esa gráfica, entre marzo y mayo hubo entrenamientos muy frecuentes a un sinnúmero de profesionales, de tal manera que hacia el momento en que llegó la pandemia ya había cerca de 300 personas formadas en estos nuevos procesos. En total se logró capacitar a 649 profesionales y técnicos bajo la mano de 8 instructores que fueron los que hicieron el trabajo. Uno de los aspectos interesantes es que había que preparar a la gente que está en esta unidad, que es el médico quirúrgico, que son todos los que atienden a los adultos, porque esos eran los que iban a ver a las personas que iban a estar más enfermas. Pero si ustedes se fijan, aquí hay un hecho bien interesante, ¿no? Había que preparar a los pediatras. ¿Y por qué? Porque en los hospitales de Chile ocurrió que los pediatras tuvieron que comenzar a atender también pacientes adultos para aumentar la fuerza del equipo de salud hacia la población que iba a ser más vulnerable. Por lo tanto, este programa optimizó los procesos, pero también ayudó a, entre comillas, reconvertir transitoriamente a un cierto número de especialistas hacia la atención de adultos. Este programa nos ha mostrado algo muy bonito, que es que el espacio que creamos inicialmente para la docencia puede servirnos también para ofrecer una mano y un crecimiento conjunto al hospital, que nos ha dado tanto para la formación de tantas generaciones dentro de la universidad. Y esperamos seguir en esa bonita tarea. Muchísimas gracias por tu presentación, Soledad. Qué interesante como contabas, cómo iban tomando en la marcha estas decisiones, cómo se iban tomando en la marcha este desafío, y sin duda este aprendizaje que dejas al final es bien interesante, de cómo desde el espacio de la docencia pueden servir al hospital que los ha acogido. Muchísimas gracias por tu presentación. Vamos a seguir conversando en un ratito. Nos queda nuestra última panelista, María Cecilia, que nos va a estar hablando sobre los exámenes de diagnóstico del COVID-19 que realizaron en el laboratorio en el Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina. Cecilia, bienvenida. Gracias. Ya, voy a ponerme a compartir aquí mi pantalla. Listo. ¿Se ve bien o no? Ya, supongo que sí.
Entonces, bueno, yo les voy a contar un poquito de los exámenes de diagnóstico para el COVID-19 que estuvimos haciendo en el laboratorio del ICIM. El ICIM es el Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina, que nace de la Facultad de Medicina en la unión que hay entre la Universidad del Desarrollo y la Clínica Alemana, ya que la investigación siempre fue un pilar súper importante dentro de la Facultad de Medicina de la universidad. Siempre había investigación. Entonces, esto partió como con la contratación de algunos PhD que hacían investigación, pero ahora ya es una cosa más orgánica que se organizó en este instituto, en el cual hay distintos enfoques disciplinares y distintos problemas prioritarios. Dentro de los problemas prioritarios están los problemas emergentes en enfermedad infecciosa. Entonces, cuando partió la pandemia, bueno, y acá a la derecha les muestro un poquito la foto de los laboratorios. Y entonces, cuando partió la pandemia, para nosotros, en el fondo, fue súper obvio que queríamos ayudar desde lo que sabíamos hacer, ¿ya? Entonces, bueno, llegó este virus, este es el SARS-CoV-2, el virus que nos tiene a todos aquí con la vía patas para arriba, que es un coronavirus, ¿cierto? Que se ve ahí la coronita, esta es una foto real del virus. Y si ustedes ven, el ministerio ha hecho un gran énfasis en que lo que se quiere es, para parar esta pandemia, es realizar mucho testeo para poder tener trazabilidad y aislar a los posibles casos, ¿cierto? Y esto es una noticia del 16 de noviembre en que Chile alcanza este récord en Latinoamérica con más de 251.000 test de PCR. Y nosotros, en el fondo, fuimos parte de todos estos test que se están haciendo. ¿Cómo nació esto? El Ministerio de Ciencia junto al Ministerio de Salud comenzaron a pensar ya en marzo que, viendo lo que estaba pasando en Europa, en Asia, etcétera, que íbamos a necesitar aumentar nuestra red diagnóstica. Los diagnósticos comenzaron haciéndose solamente en el ISP, pero al poco andar en marzo ya el ISP estaba desbordado con la cantidad de test que tenía que hacer. Así que entre estos dos ministerios generaron lo que llamaron la Red Universitaria de Diagnóstico COVID. ¿Y por qué una red universitaria? Porque las universidades tienen en general la capacidad en instalaciones y el equipamiento para poder hacer diagnóstico. Tienen personas capacitadas para trabajar con muestras potencialmente contagiosas y las condiciones de bioseguridad. Por lo tanto, lo único que había que hacer era reconvertir estos centros que hacían ciencia, en general, para hacer diagnóstico, ¿ya? Nosotros fuimos de los primeros que estuvimos en esta red. Nosotros estamos por ahí, Universidad del Desarrollo, y hoy día se conforma de 40 laboratorios universitarios que están en 14 regiones y que realiza aproximadamente el 15% de los diagnósticos COVID en el país. Entonces, les voy a contar un poquito cómo fue esta historia. Cuando partimos en marzo, viendo ya que el COVID había llegado a Chile y que nosotros queríamos ser parte del esfuerzo del diagnóstico en el país, nosotros particularmente trabajábamos antes en investigación de virus Hanta, que es un virus que también es súper contagioso, o sea, es muy infeccioso, muy letal, y entonces teníamos todo el manejo para, uno, hacer diagnóstico viral de otro virus, pero de un virus que es patogénico, y entonces, por lo tanto, teníamos todo el manejo de cómo era el manejo de las muestras infecciosas. Entonces, partimos, antes que todo, entrenando a la gente que quería participar en los laboratorios, a los que se acercaron y diciendo que yo quiero ayudar, los fuimos entrenando para que aprendieran todas las normas de bioseguridad, cómo tratar las muestras, qué hacer en caso de accidentes, etcétera. ¿Ya? Esto, de marzo a abril, más o menos, nosotros teníamos toda nuestra lista de cosas que necesitábamos para hacer la PCR, ¿cierto? El diagnóstico, pero empezó a pasar que todos los insumos que se necesitaban estaban quedándose en Europa y Estados Unidos. Entonces, los tiempos de entrega para acá eran de 3 meses, 4 meses. Entonces, nosotros estábamos bien desmoralizados porque en el fondo estábamos listos para partir, pero no nos podían llegar los insumos. Y lo bueno de tener amigos es que un colaborador nuestro de Estados Unidos nos mandó por FedEx
los insumos que necesitábamos para partir. Así que esto fue ya como a principios de abril que nos llegaron todos los insumos, y aquí le estábamos mandando una foto a Jason Botten de Universidad de Vermont, que nos regaló finalmente todos estos más de 3.000 test para que no pudiéramos partir. Así que de a poquito, entre lo que teníamos, entre lo que fue llegando, entre lo que nos donaron, logramos montar nuestra PCR. Y otro de los desafíos que tuvimos fue que teníamos que adecuar perdón, un segundo. Adecuar los espacios. Como ustedes ven acá arriba en esta foto, habían varios espacios que estaban subutilizados porque no se necesitaban, pero entonces nosotros como para el diagnóstico COVID queríamos estar como más aislados, cerramos este espacio y lo reformulamos entero, y aquí la universidad fue un gran apoyo porque financió toda esta reestructuración de laboratorios para poder hacer diagnóstico. Por otra parte, como nosotros estamos acostumbrados a hacer investigación y hacer como innovación en los procesos, también siempre estuvimos muy metidos en la optimización de procesos, viendo, por ejemplo, que cuando faltaban insumos, qué cosas nos podíamos saltar para no tener que comprar esos insumos, y optimizamos el proceso de PCR sin la extracción, porque de esa forma ahorrábamos tiempo, ahorrábamos reactivos. Otra cosa que hemos hecho ahora más hace como un mes fue la optimización de la toma de muestra, porque ustedes saben que para diagnosticar el COVID y para poder detectar el virus, el SARS-CoV-2, lo que se necesita es una hisopado nasofaringeo, que es este palito que te mete por la nariz, que no siente que le están sacando como una muestra de cerebro más que de nariz, y es súper incómodo. Entonces, pensando en que queríamos hacer algo que fuera más cómodo y que la gente pudiera hacerse el test muchas veces, porque este otro, el hisopado, es súper incómodo, entonces la gente se lo hace 1 o 2 veces, pero ya la tercera ya no se lo quieren hacer. Implementamos una forma de obtener saliva y que esta nos sirviera para poder detectar el virus. Entonces, hemos ido siempre como mirando qué es lo que se necesita para tratar de ir optimizando el proceso. Y bueno, y a la fecha ya llevamos 6.800 muestras procesadas. Todas estas muestras vienen del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, que es como nuestro mandante, y con quien nosotros estamos en contacto todo el tiempo para saber cuáles son sus necesidades. Cuando partimos esto como en abril, fue cuando había un atoro gigante de muestras. Nos llegaban muestras que ya tenían una semana de tomadas. Nosotros también nos demorábamos en recibirlas, en hacer todo, pero el proceso para informar. Pero ahora ya tenemos todo andando súper bien. Las muestras nos llegan en 24 horas desde el Servicio de Salud, y nosotros antes de 24 horas las tenemos informadas. Entonces, esto ha sido un gran aprendizaje de cómo funcionar con este sistema, cómo organizarnos con el Servicio de Salud. Y esto ha sido gracias a la universidad que nos permitió hacer esto, y a toda la gente que ha participado, y acá les quiero mostrar todo el team de PCR que tenemos, en donde están ellas 4, que son las que están con dedicación exclusiva para coronavirus. Estos 4 de acá, que son alumnos de doctorado que donaron al menos 3 meses de su tiempo, dejaron sus tesis y sus cosas de lado, y en plena cuarentena vinieron a trabajar al laboratorio, al igual que estos postdoctorados. Y acá el equipo de ANTA, que también fue el encargado como de echar a andar esto y de entrenar a todo el mundo, junto a nuestra lab manager, que siempre estuvo ahí para ayudarnos en todo. Así que, nada, tenemos 1000 historias de todo lo que nos pasó durante la pandemia. Nosotros trabajamos non-stop durante toda la cuarentena. Teníamos que hacer turnos hasta para hacer los baños porque no había ni aseo, los almuerzos, todo fue una historia. Así que bueno, eso es lo que les queríamos contar hoy día. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Cecilia, por presentarnos el trabajo que han hecho, y felicitaciones también por lo que han logrado, que sin duda merece un reconocimiento. Ahora, entonces, quiero abrir la conversación con todos. Invito a los que nos están escuchando a que hagan sus preguntas por el chat, yo las voy tomando. Y me gustaría partir con una pregunta, ya que todos han comentado sobre los diferentes procesos de adaptación
que han tenido que experienciar en sus distintas unidades y bajo su distinto quehacer. Me gustaría preguntarles cuál ha sido el desafío más grande que han tenido y cómo se han adaptado desde la innovación. Marcelo, te doy el pase ya que estás en minoría esta vez. A ver, el desafío más importante fue, como la clínica está basada en el aprendizaje experiencial, ¿no es cierto? Necesitábamos que los alumnos pudieran asistir a audiencias reales, ¿no? Y al principio eso se logró porque nosotros en la facultad entramos la primera semana de marzo, por lo tanto, los alumnos, por lo menos de este año, tuvieron la aproximación durante 2 semanas de ir a tribunales. Luego, después, las audiencias se paralizaron, ¿no es cierto?, porque salió una ley que suspendió los plazos, ¿no es cierto?, de las audiencias, y ahí tuvimos que hacer con los alumnos revisión de algunas demandas que habíamos hecho los años anteriores, ¿no es cierto?, o alguna otra cosa, hasta que nuevamente los tribunales se abrieron a hacer audiencia y logramos que los alumnos fueran virtualmente a la audiencia. De hecho, por ejemplo, los alumnos de Concepción estuvieron en audiencias en los juzgados de Santiago, ¿eh? Entonces, porque a través de lo virtual es perfectamente posible. Yo el otro día leí en la corte de Punta Arenas sin moverme de mi escritorio aquí en Concepción. Entonces, hoy día esto nos ha permitido a nosotros una gran posibilidad, ¿no es cierto? Y de hecho seguramente va a ser así la atención jurídica del futuro. Entonces, no sin reconocer que también hay una experiencia, ¿no es cierto?, presencial. Yo creo que Marcela sabe más que yo, ¿no es cierto?, este tema de poder percibir presencialmente qué es lo que quiere el cliente, ¿no es cierto?, cuál es la posición gestual. Hay algunos códigos, ¿no es cierto?, que eso solo se dan en una atención vis a vis, ¿no es cierto?, presencial. Pero hemos podido salir adelante, ¿no es cierto?, con esto, y de hecho, como les comentaba, los alumnos tuvieron la posibilidad de entrevistarse con jueces que nunca antes habían podido hacerlo. Yo, por ejemplo, en tercer año, cuarto año, quinto año, yo jamás tuve ningún acceso a poder conversar con un juez. Entonces, y de hecho todavía es bastante complicado. Entonces, esto nos ha permitido, ¿no es cierto?, sacamos lo mejor aprovechamos, ¿no es cierto?, con el apoyo de la facultad y de la universidad, y pudimos reconvertirnos rápidamente, ¿no es cierto? A pesar de que los abogados no somos muy innovadores, tuvimos que hacerlo, ¿no es cierto?, para que los alumnos pudieran ver que también nosotros estábamos innovando en esta materia y tampoco éramos, digamos, tan poco proactivos. Entonces, yo creo que salvamos bastante bien al inicio, ¿no es cierto?, cuando queda este estado de catástrofe a partir del 18 de marzo, fue mirarnos para el lado, pero rápidamente en una semana nos rearmamos y pudimos hacer esto. Y de hecho, con este proyecto de clínica jurídica online, nos han llegado los mismos clientes y usuarios de siempre. Muchas gracias, Marcelo. Lo que dices es muy interesante porque finalmente, claro, se cerraron muchas posibilidades cuando perdimos la oportunidad de lo presencial, pero también cómo se abrieron otras que eran nuevas y que quizás en el mundo de lo presencial no habríamos mirado. Sí, claro. Sin duda para el tema de la salud esto también, este año sin duda ha sido un tremendo desafío. Soledad, te pregunto a ti, ¿cuál, sin duda todos los desafíos que mencionaste, cuál crees que ha sido el más grande? Está silenciada para que actives tu micrófono. Yo te diría que un desafío importante es comprender que al tratar de vincular la acción pública de la universidad para cumplir con la meta universitaria, es necesario y es la clave del éxito ser respetuoso de la cultura y de la necesidad del otro y construir con él. Eso a mí me parece que es algo que sabíamos, que intentamos hacer por mucho tiempo y que la crisis nos puso a prueba y nos demostró que lo podíamos lograr con el otro.
Sin duda. Gracias, Soledad. Marcela. Yo diría que, tomando un poco lo que plantea Marcelo y también lo plantea Soledad, quedan como en el clavo, digamos. Nosotros estamos preparados, desde la psicología, el ser riguroso implica trabajar con la integralidad de la persona. ¿Ya? Hay una serie de prácticas para las cuales hemos estado formados que hablan todo el tiempo de por qué la comunicación es importante brindarla desde la presencialidad y por qué los afectos y la emocionalidad tienen que estar situados en la presencialidad. ¿Ya? Entonces, bajo ese aprendizaje, y por qué en el fondo cuando uno conversa a través de redes sociales o cuando tiene contacto vía plataforma, pantalla, no es exactamente lo mismo, porque nos perdemos una parte importante de la información que tenemos que leer nosotros para tener buenas prácticas desde la perspectiva terapéutica. Entonces, ¿cómo lidiar con esa formación que es muy rigurosa, que está situada desde los cimientos más éticos también de la disciplina, al no tener investigación o data importante en Chile respecto a lo que significa realizar la atención online? Entonces, convencer a psicólogos, algunos de una gran trayectoria, etcétera, de que era una buena oportunidad, de que teníamos que hacerlo, porque había que flexibilizar para poder ayudar a la comunidad, y que la flexibilidad, ¿cómo convencer que la flexibilidad no implica ser flexible, dejar nuestros métodos, que hay que hacer adaptaciones y que eso no significa perder la rigurosidad? Entonces, para poder hacer eso, tuvimos que estudiar muchísimo, capacitarnos muchísimo, buscar la experiencia internacional, capacitarnos con primero los profesores, con invitados internacionales, el invitado internacional, y luego de eso, nosotros además acompañar a los estudiantes en la atención. Nuestra sala de espejo, que es la sala donde habitualmente se entrenan los equipos de psicólogos, se transformó en el Zoom. Y entre paréntesis, entre medio, todo este cuestionamiento que hubo a lo encriptado que podía aceptar esta plataforma u otra. Entonces, ¿cómo nos situamos de una plataforma a otra y que eso nos permitiera sentir seguros desde la confidencialidad de la información? Y por otro lado, también nos pasó, porque nosotros atendemos a personas que están situadas en distintas comunas, con distintos niveles socioeconómicos, por ejemplo. Entonces, la creencia, por ejemplo, que acá en Santiago, que en la comuna de La Pintana, la Granja de San Ramón, las personas no iban a querer atenderse o no estaban situadas como para atenderse, no tenían las condiciones para poder atenderse online. Y nosotros atendemos a un grupo de adultos mayores con problemáticas cardiovasculares que son bien severas y complejas, que la creencia es como, la tendencia es como, mira, es poco probable que se conecten. Y la verdad es que felizmente nos encontramos con excepciones, pero además implicó ayudar a personas a entender cómo bajar esta tecnología, cómo instalarse, monitorear también el proceso de conexión y ayudar y aprender una nueva herramienta que antes no tenían. Y eso también fue un desafío y felizmente lo sorteamos bastante bien. Muchas gracias, Marcela. Y parece que se nos cayó Cecilia, así que vamos a ver si se puede reincorporar. Pero quiero tomar lo que han dicho y al final como que la primera palabra que se me viene ante todo es el adaptarse. Esto de derribar creencias, de tener que pasar el tema de lo presencial y mirar qué otras oportunidades se nos traen. Esto de convencer de las nuevas oportunidades y lo que decía Soledad de respetar la cultura del otro. Entonces también es entrar en nuevos paradigmas y es entrar en la marcha, es entrar investigando, es entrar probando. Ahí se nos sumó Cecilia. Cecilia, te reitero la pregunta que tiene que ver con ¿cuál crees tú que ha sido el desafío más grande en este proceso de adaptación y en todo en las diferentes experiencias que se tuvo este año? Sí, perdón, que se me cayó la conexión de internet. Para nosotros el desafío más enorme es distinto al de ustedes, porque nosotros en el fondo seguimos trabajando presencial. El desafío fue más bien aprender a trabajar como trabajan los clínicos, porque nosotros en investigación trabajamos de otra forma y tenemos otras formas de hacer las cosas, entonces ese fue un tremendo desafío, y enseñarle a los alumnos y a todos los que nos ayudaban, como la responsabilidad que uno tiene cuando está haciendo algo clínico, que es distinto que cuando estás haciendo un experimento que si no te resultó, ya filo, lo tiráis para el lado así otro. No, aquí cuando es clínico es completamente diferente. Entonces yo creo que ese fue un enorme desafío. Y poder darles la confianza también de que estábamos trabajando bien, porque al principio
yo no obligué a nadie a trabajar, todos los que se me acercaron fue voluntariamente, pero obviamente era súper difícil porque estaba ahí trabajando con muestras infecciosas, de una infección de la que sabíamos poco. Entonces, una vez que los fuimos entrenando, ellos mismos me fueron diciendo que en realidad partieron muertos de susto y después ya como que entendieron que cómo uno se protege y cómo protegerse de la muestra infecciosa que estáis manipulando. Entonces, gracias a eso también ellos se enriquecieron y aprendieron, y así que estuvimos a la altura para poder hacer esto. Voy a leer, justamente por esta pregunta del desafío, voy a leer un comentario del público que dice: los encuentros secos a lo que están haciendo en la UDD. Así que felicidades por todo el trabajo. Voy a tomar un par de preguntas del público, estas van un poco más dirigidas. Para el SPI, ¿cómo lograron capacitar a sus estudiantes para llevar la situación actual del COVID, considerando al paciente y su familia? Bueno, yo les comentaba que nosotros nos capacitamos primero los profesores y nos motivamos los profesores con hacerlo, y luego hicimos esta capacitación, pero además el acompañamiento permanente y progresivo del tipo de atención es algo que seguriza a los estudiantes y donde uno va mejorando las prácticas. Ahora, el tema y eso también implicó, como yo comentaba anteriormente, que nos entrenáramos no tan solo aspectos como asociados a la habilidad clínica, sino que también entender cuáles son las plataformas que están mejor encriptadas, cuáles son las medidas de seguridad que se tienen que tomar en las plataformas, adecuar todos los consentimientos y asentimientos informados para poder hacer este tipo de atenciones, como tomar todos los resguardos éticos necesarios para poder hacer esta atención. Y además de eso, yo diría que una parte como muy importante tiene que ver con con todo lo que era como la adopción de esta tecnología por quienes no la habían utilizado, también de las personas que atendemos. Y lo otro que fue el principal cuestionamiento, porque la atención clínica con adultos online es mucho más fácil o como sencilla que con niños. ¿Cómo lo hacemos con niños? O sea, la gran pregunta, ¿cómo lo hacemos con niños? Dos preguntas como bien importantes fueron: todas las evaluaciones diagnósticas que se hacen está basada en una evaluación presencial y por lo tanto todos los instrumentos que están validados, que tienen la confiabilidad necesaria, etcétera, están situados en un contexto, ¿no es cierto?, presencial. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, bueno, eso significó tomar estos instrumentos más que con fines diagnósticos, con fines de trabajo y de exploración, entender que estábamos en una circunstancia distinta, donde además lo que fue pasando naturalmente es que las atenciones estaban muy asociadas a temáticas de trabajo, ¿no es cierto?, de ajuste, de trabajo de ansiedad, de miedo, de adaptación, de crisis familiares producto del confinamiento también, por ejemplo. Entonces, básicamente hicimos adaptaciones y, por ejemplo, en el caso de niños, los terapeutas infantiles lograron como probar, explorar cuidadosamente metodologías y modalidades de trabajo en compañía de padres, sí, pero también en algunos espacios más individuales. Eso se fue probando y se fue evaluando qué era lo más pertinente de realizar y tuvieron, ¿no es cierto?, y fueron compartiendo la experiencia para de alguna manera desde ahí sentirse, ¿no es cierto?, como acompañados y mejorando las prácticas de los estudiantes. Nosotros en consulta clínica trabajamos harto en infancia, se trabaja harto con artefactos, juegos, juguetes, y con cosas como, bueno, ahora significó ir a la intimidad de las personas con las que trabajamos, y nuestros niños, nuestra familia, y significó aprender también que tenía una gran valoración el trabajar con las cosas habituales con las que ellos juegan, trabajan, utilizan, y compartir ese mundo interno que está dentro de la casa. Y asimismo, aparece también otro lado, que es el lado del terapeuta. ¿Qué pasa con un terapeuta que está de vuelta ya no está en una consulta, en una oficina, en un centro, sino que está en su casa? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cómo compartir esa intimidad? Que también fue un aspecto trabajado con los estudiantes y entre nosotros los profesionales. Muchas gracias, Marcela. Esto va para todos. Sandro pregunta: ¿cuál fue el rol de los alumnos y cómo lo vincularon a su programa académico? Obviamente, el distinto quehacer del servicio que ustedes brindan. Ahí el que quiere puede tomar la palabra. Les repito la pregunta: ¿cuál fue el rol de los alumnos y cómo lo vincularon a su programa académico? Bueno, en mi caso, los alumnos, ¿no es cierto?, como les manifesté, estaban bastante contentos
por esta posibilidad que tuvimos de reacción rápida. Entonces, ellos entendieron, ¿no es cierto?, que era un contexto de emergencia, pero además era una decisión legal, porque son pequeños abogados, por lo tanto, ¿no es cierto?, ellos saben que se dictó una ley, ¿no es cierto?, que estableció un decreto que estableció el estado de emergencia, ¿no es cierto?, por catástrofe, por lo tanto había que entenderlo también desde ese punto de vista, y después vieron, ¿no es cierto?, que como los tribunales también tenían esta disposición, ¿no es cierto?, no tuvieron inconveniente al principio ¿cómo se llama?, en reconvertirse a la revisión de textos o revisión de demandas. Pero después, cuando empezó nuevamente la actividad judicial, ¿no es cierto?, estaban felices porque desde la comodidad de su casa podían ir a una audiencia, ¿no es cierto?, en otro lado y sin tener que hacer nada, digamos, nada especial. Entonces, yo creo que ahí logramos porque además nuestro programa es bastante flexible, precisamente porque se trata de una asignatura por competencia, ¿no es cierto?, en el sentido de que cualquier experiencia les va a servir a los alumnos para lograr el objetivo, ¿no es cierto?, porque además de la experiencia, ¿no es cierto?, este aprendizaje experiencial impone o significa también, ¿no es cierto?, que hay un traspaso de información, un procesamiento para concluir en alguna situación especial. Gracias, Marcelo. Soledad, di que apagaste, o sea, prendiste el micrófono. Bueno, en el caso de nosotros, la integración a sistemas, el primer entrenamiento pre-COVID, los residentes, los profesionales que están en formación de especialidad son parte de los equipos que se entrenan, entonces ejercen el rol de líder o el rol de parte de un equipo de trabajo y se capacitan en esa habilidad. Y particularmente en relación al COVID, nosotros hicimos programas especiales porque pasaba que los residentes se iban a transformar rápidamente en una fuerza laboral especializada y había que entrenarlos en algunos aspectos específicos de ventilación mecánica, de manejo de vía aérea, con seguridad. Entonces, aparte de esto que está puesto en estos números, hicimos eso con ellos. Y con los alumnos que no pueden ir al hospital, lo que hemos hecho es migrar hacia las plataformas de la simulación en vía Zoom, en el fondo, con distintos recursos y distintos medios. Pero parte de eso parte de lo que cuento es parte del programa y el resto es adaptación de la docencia. Gracias, Soledad. Cecilia, no sé si quieres agregar algo. Sí, nosotros también, bueno, tuvimos principalmente trabajando alumnos de posgrado, los cuales donaron ese tiempo y en el fondo fue un tiempo ganado porque entre ellos se generó mucho compañerismo, se empezaron a ayudar con las tesis, como que ni se conocían y terminaron como ayudándose en todo. Y también recibimos a un par de internos de medicina que no podían ir al hospital a ayudar porque, no sé, vivían con alguien de riesgo, qué sé yo, y ellos también aprendieron harto y nos ayudaron, pero sobre todo más con la parte de investigación, más que con esta cosa más clínica, pero también fue súper enriquecedor para ellos que aprendieron como que lo que pasaba en el laboratorio, el otro lado no el hospital, sino que no con el paciente ahí, sino que todo lo que pasa por atrás. Así que fue súper bueno también. Y ellos lo pudieron hacer como internado, en el fondo. En vez de internado en el hospital, lo hicieron en el laboratorio. Gracias, Cecilia. Y en el caso nuestro tenemos actividades experienciales dentro de los cursos desde primero a quinto año. Los estudiantes siempre hay al menos 1 o 2 cursos del semestre, del año, de la carrera que tiene actividad experiencial. Entonces lo que hicimos fue adecuarlo a esta nueva forma. Y ahí lo difícil fue, porque hay varios, cuando hay situaciones de crisis, hay personas que se adaptan más rápidamente, ¿no? Y hacen los cambios, los switches, ¿no? Y se acomodan más rápidamente. Y eso tiene miles de explicaciones, y que es una forma, ¿no es cierto?, estar, y hay otras que les cuesta más. Entonces había un grupo de estudiantes que estaba muy desmotivados por lo que significaba, incluso también practicantes muy desmotivados por lo que significaba que no íbamos a poder estar, ¿no es cierto?, haciendo nuestras prácticas más directo y presenciales. Y ahí lo que trabajamos harto fue la motivación y el reflexionar acerca del sentido y el sentido y la responsabilidad pública que tenemos de cómo brindar una mano bajo cualquier circunstancia y de la manera, pusimos mucho además de ejemplo a los profesionales de la salud, de cómo los profesionales de salud
porque nosotros en psicología estamos desde las ciencias sociales, si bien nos interesa mucho las temáticas de salud, nos situamos desde las ciencias sociales, nos dimos mucho como ejemplo. En el sentido de que algunos, o sea, como todo el esfuerzo que tenían que hacer, y si bien, y claro, por supuesto que el argumento de vuelta es como pero los estudiantes de la salud van a estar haciendo algo que va a ser un plus, porque van a estar presencialmente, sí, pero eso significa millones de ajustes y millones de esfuerzos y vencer los miedos, por ejemplo. O sea, un esfuerzo emocional importante, significativo de todo su equipo, y nosotros tenemos que hacer este otro esfuerzo, ¿no? Como aquellos que están frustrados porque no pueden estar directamente con las personas, van a tener que manejar esa frustración y van a tener que entender cómo situarse de esta otra manera. Entonces, ese fue un aspecto que quería mencionar porque es importante, porque lo que se pierde de la presencialidad en lo online tiene harto que ver con la intensidad emocional, porque nosotros como seres humanos tenemos distintos órganos de los sentidos bajo los cuales vamos captando y teniendo sensaciones respecto al contacto con el otro. La comunicación no se pierde en lo online, está la comunicación, pero las sensaciones y en el fondo como la integración de estas señales que plantea al principio Marcelo, sí se van perdiendo, entonces significa que es un esfuerzo mayor y además, afectivamente, en lo terapéutico sí afecta, ¿sí? Respecto a la intensidad. Entonces sí, ahí tuvimos que trabajar eso y fue una parte importante del quehacer nuestro, pero no fueron voluntarios. Los que fueron voluntarios fueron nuestros egresados. También nosotros convocamos a nuestros egresados clínicos y nos capacitamos con ellos, hicimos como todo ese trabajo y hubo varios voluntarios de psicología, egresados de psicología que asumieron y comenzaron a atender, ¿no es cierto?, online voluntariamente para poder ayudar. Esa fue la parte importante de voluntario. Perfecto, muchas gracias. Para ir cerrando, les quiero hacer una última pregunta. Ahora, me gustaría que lleváramos el foco al futuro. ¿Qué viene para los servicios que están dando cada uno? Soledad. En el caso nuestro, nosotros el 14 y el 15 de diciembre tenemos ya la fecha para formar a nuevos instructores para el hospital. Tenemos ya 24 nuevos más reclutados y vamos a partir un proyecto de capacitación específico para la unidad de pediatría porque esto que les pasó ahora de que atienden más adultos se les va a quedar por un tiempo. Entonces tenemos que hacer ya un par de trabajos intensivos ahí. Y vamos a seguir. Gracias, Soledad. Marcelo, vi que prendiste el micrófono. Bueno, yo les quería contar de que nosotros en la clínica seguimos atendiendo, ya nuestros alumnos ya terminaron el semestre y el año, ¿no es cierto? Y nosotros seguimos atendiendo, salvo las 2 semanas de vacaciones que nos da la universidad, y esperamos que el próximo año pueda ser presencial, Dios mediante, y si no, seguir adaptándonos a las condiciones que existan en esta materia. Yo vuelvo a reiterar que pasamos bastante bien el examen, porque los mismos alumnos lo han reconocido, que pudimos adaptarnos, ¿no es cierto? Y creo que vamos a seguir adelante con el proyecto Clínica Jurídica Online, aun cuando volvamos a lo presencial. Siempre hay gente de otros lados, ¿no es cierto?, que necesita atención jurídica. Por ejemplo, yo estoy suscribiendo un convenio con la Municipalidad de Cañete, que está aquí a 200 kilómetros de Concepción. La Mabel tiene uno con Puente Alto. Entonces hay que aprovechar esta tecnología que se nos dio. Yo en este momento estoy dando una charla que ya la grabé hasta la misma hora para los vendedores de San Pedro de la Paz. Entonces, yo no sé cómo estoy, tengo el don de la ubicuidad, ¿no es cierto? Que estoy en dos partes al mismo tiempo, pero lo vamos a aprovechar como sea, digamos, y esta ventaja llegó para quedarse. Entonces, creo que este es el futuro. ¿Ah? Muchas gracias, Marcelo, y felicidades por poder tener ese don de estar en dos charlas al mismo tiempo. Omnipresente. Marce, por parte del SPI. Por parte del SPI, todos los centros en realidad, como donde tenemos estudiantes en práctica, donde estamos trabajando, y el SPI también, sobre todo, ambos SPI, nosotros ya empezamos si bien concentramos los primeros meses post pandemia en la intervención más en crisis, primeros auxilios psicológicos y tratar de evitar, en una situación de estrés importante y significativa, hay alrededor
5% hasta un 10%, que es la población más compleja que se cronifica respecto a la problemática. Pero estos estudios hablan de esto, no con una pandemia, por lo tanto, tenemos que, el desafío es como, no sabemos cuánto va a ser, pero ya está haciendo, nosotros ya estamos girando al trastorno por estrés postraumático, estamos con varios trastornos por estrés postraumático, con el aumento de la crisis de pánico, los cuadros depresivos más intensos, las fobias, ¿sí? Y entonces lo que tenemos, ya estamos trabajando pensando en cómo recuperamos a las personas que han generado diagnósticos de esa envergadura y trabajando el tema de por qué también, si bien hay que tener todos los resguardos necesarios para, ¿no es cierto?, evitar que nos atochemos en los servicios y tenemos que evitar, ¿no es cierto?, el contagio del COVID, porque desde lo psíquico y la salud mental es importante volver a tener instancias de encuentro presencial, paulatino, y adaptarnos a una realidad más mixta, porque además es un desafío estar confinado, salir de confinamiento, después volver a confinarte. Es como que uno se entusiasma, se vuelve a adaptar, se pone muy feliz y contento porque en lo afectivo uno vuelve a encontrarse en comunidad, como en los trabajos, en los colegios, los que pueden hacerlo además, porque hay muchas diferencias en Chile, pero todo eso, y después volver a confinarte. Entonces, que eso en algunas personas puede hacer decaer muchísimo la salud mental. Entonces, teniendo muy consciente de eso y viendo de qué manera nosotros ayudamos desde las prácticas para prescribir y para poder prepararnos para ese escenario, el escenario mixto, el escenario de retroceso para algunos, etcétera. En eso vamos a estar en lo que viene. Gracias, Marce. Cecilia, para ISIM. Bueno, en el ISIM nos estamos preparando de varias formas, porque en el fondo tenemos este lugar donde estamos por ahora haciendo diagnósticos, ¿cierto? Donde estamos claramente en un veranito de San Juan, porque llegan pocas muestras, se hace mucha búsqueda activa, entonces la mayoría de las muestras que llegan son negativas, pero seguramente para marzo ya vamos a estar empezando la segunda ola, así que nos estamos preparando para eso, para entrenando más gente, también tratando de optimizar los procesos, porque creemos que va a pasar lo mismo que pasó marzo-abril, en que no habían insumos, en que teníamos problemas para hacer todos estos diagnósticos y hacerlos, ¿cómo se llama?, a tiempo, no 2 semanas después. Así que eso por un lado. Por otro lado, también tenemos varias investigaciones que están siendo desarrolladas en este minuto en coronavirus. Entonces eso también ha sido bien desafiante, porque hemos estado recolectando muestras de pacientes y haciendo análisis que han sido bien interesantes, que yo creo que van a dar algunos resultados interesantes que vamos a poder contar en un tiempito más. Y por otra parte, alguien preguntaba por ahí, vi que sobre las vacunas, y en eso, claro, nosotros no tenemos cómo desarrollar vacuna en este minuto, y hay una... Ahí sí. Y hay una, ¿cómo se llama?, una carrera enorme en que claramente nosotros no vamos a participar en eso, pero sí la UDD y la clínica alemana están participando como para hacer un centro de enrolamiento para algunos de los testeos que se están haciendo ahora de las vacunas. Así que por ese lado sí, y nosotros sí tenemos la capacidad de medir la respuesta a vacuna. Cuando dicen es un 90% efectiva, 95% efectiva, nosotros sí hemos ahora en estos meses generado la capacidad de hacer esas mediciones inmunológicas que permiten hacer eso. Así que estamos por varios flancos. Bueno, para cerrar, yo quiero primero que nada agradecerles no solo estar hoy día contando sobre este tremendo servicio que entregan a la comunidad, sino también por todo lo que han desarrollado y todo el camino construido para hoy día estar siendo la oferta que son. Quedaron muchas preguntas del público, lo siento, en honor al tiempo, pero les vamos a dejar en el chat el mail, el correo de nuestros panelistas, para que sus dudas, si quieren, puedan seguir resolviéndolas por correo. Para cerrar, me quiero quedar un poco con esta mirada de lo que ha sido y lo que va a ser. Creo que usted debería entregar un mensaje más allá del oficio mismo de lo que hacen, sino también de que, a pesar de los obstáculos, se puede ayudar desde lo que sabemos hacer, que ahí no me acuerdo quién de ustedes lo dijo, y cómo no solo ayudan a dar este servicio hacia afuera, sino que también internamente
hay todo un proceso de acompañamiento permanente de sus equipos. Así que creo que eso va a ayudar a esta futura preparación que están, o hoy día la preparación que están haciendo para el futuro y esta adaptación en la que vamos a tener que ir en la marcha. Así que darle las gracias nuevamente por participar, por estar aquí, por su trabajo, y a los que nos están escuchando, dejarlos invitados, aquí voy a abrir mi torpeo, a la sesión de las 5:30, ya estamos por ahí pisándonos la cola, influyendo en políticas públicas. Aquí vamos a estar hablando con expertos de la universidad que contribuyen a la toma de decisiones relevantes para el país a través de su participación en mesas de asesoría especializadas. Así que los dejo invitados, les agradezco a Marcela, a Marcelo, a Soledad y a Cecilia por su participación y que disfruten lo que queda de la expo. Súper, gracias. Gracias. Gracias, bien. Vicky. Muchas gracias a todos. Karina. Gracias a todos. Gracias a los panelistas también. Chao.